Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre oxigenoterapia. Para empezar, su definición. El sistema respiratorio es el encargado del intercambio gaseoso entre la sangre y el ambiente exterior, favoreciendo así la respiración celular. Las estructuras respiratorias incluyen la nariz, faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones, el diafragma, los músculos intercostales y las costillas. Esto comprende el primer paso del aire hacia dentro del cuerpo. A través del acto involuntario de la respiración, el oxígeno es inhalado dentro del cuerpo para su posterior distribución a los tejidos y el dióxido de carbono producido por el metabolismo celular es eliminado al exterior. A su vez, las funciones homeostáticas y conductuales del aparato respiratorio están reguladas por el sistema nervioso central, donde se origina el ritmo respiratorio básico. El oxígeno se trata de un elemento químico que constituye la quinta parte del aire atmosférico terrestre. Carece de actividad inflamable, pero no en cambio de comburente. Se trata de un gas incoloro, inodoro, insípido y poco soluble en agua, constituyendo aproximadamente el 21% de aire en la atmósfera. Aquí igual también tenemos una tabla de los niveles y distribución gaseosos de los componentes del aire en tráquea y el alveolo. Dice que el nitrógeno en el aire está al 79% y en tráquea está entre 568 milímetros de mercurio y en los alveolos está en 572 milímetros de mercurio. El oxígeno, como ya lo dijimos, está al 21% aproximadamente en el aire. En la tráquea se encuentra en 149 milímetros de mercurio y en los alvéolos está al 101. El dióxido de carbono en el aire está al 0.04%, en la tráquea está a 0.3 milímetros de mercurio y en los alvéolos está a 40 milímetros de mercurio. Con respecto al vapor de agua, en el aire puede ser variable, en la tráquea está en 47 milímetros de mercurio y en los alvéolos está igual en 47 milímetros de mercurio. En su defecto ocurre la disminución de oxígeno en sangre o hipoxemia. En el patrón de gases sanguíneos, la hipoxemia se define como la disminución de la presión arterial de oxígeno, que es la presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio y la saturación de hemoglobina en sangre arterial lo encontramos en menos del 93%. Nosotros consideramos que la saturación parcial de oxígeno debe estar entre un 95 a un 99%. Esos son los valores que debemos de tener presentes para tener una saturación de oxígeno normal. Por debajo se considera como una hipoxia y por arriba se considera como una hipoxemia. Perdón, al revés. Por debajo es una hipoxemia. La hipoxemia puede ser causada por diversos mecanismos que destacan principalmente la disminución de presión arterial de oxígeno inspiratorio del medio ambiente, la hipoventilación alveolar, la dificultad de la distribución de oxígeno en el organismo, el desequilibrio de la ventilación, perfusión pulmonar y un cortocircuito orgánico. De igual forma tenemos una tabla aquí que muestra los signos y síntomas de hipoxia a nivel sistemático, que es al nivel del sistema nervioso, el cardíaco y el respiratorio, y en una gasometría. Se va considerando por leve, moderada, severa y crónica. Ahora sí entramos en materia de lo de que es oxigenoterapia. La oxigenoterapia supone un tratamiento fundamental para este tipo de insuficiencias, tanto agudas como crónicas, con el fin de prevenir o tratar la hipoxia y sus síntomas, principalmente secundaria al desequilibrio gaseoso. Pretende satisfacer las necesidades de oxígeno a los tejidos, consiste en el aporte de aire enriquecido con oxígeno por vía inhalatoria a mayores concentraciones que las del aire del ambiente, que es el 21%, aumentando así la fracción inspirada de oxígeno y
consecuentemente el contenido arterial de oxígeno. Su utilización además se considera una terapia farmacológica, ya que necesita de indicaciones precisas por parte del personal facultativo. Ante la presencia de dificultad respiratoria con signos de hipoxia, cianosis, incremento del trabajo cardiorrespiratorio o depresión del sistema nervioso central, en un usuario la indicación de oxigenoterapia es inmediata, no siendo necesaria la determinación de gases arteriales o pulsioximetría. El valor de la presión arterial de oxígeno es menor a 60 milímetros de mercurio, correspondiente a la saturación de oxígeno menor al 90%. Revelan la necesidad de insaturación de oxigenoterapia. Asimismo, aquí abajo contamos con una tabla que es la relación aproximada entre la saturación de oxígeno de la hemoglobina arterial y la presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio o a pH normal. Ok, una situación aguda son para las indicaciones de oxigenoterapia en pacientes agudos sin antecedentes previos de enfermedades respiratorias crónicas. Se deben generalmente a una de estas causas, que es una hipoxemia tisular. Se trata de la indicación más frecuente, pueden ser ocasionadas por diferentes mecanismos fisiopatológicos. De igual manera tenemos la hipoxia sin hipoxemia, que en este grupo se considera indispensable tratar la causa adyacente de hipoxia. Y todo enfermo en situación crónica, crítica, que es la parada cardiorrespiratoria a niveles de presión arterial de oxígeno menores a 60 milímetros de mercurio y saturación de oxígeno menor a 90%. Es una hipotensión grave o shock. Una situación crónica, en cambio, en usuarios con enfermedades pulmonar obstructiva crónica, ante un episodio de agudización del inicio del nivel de FiO2, debe ser progresivo desde concentraciones bajas a altas hasta alcanzar la saturación de oxígeno aproximadas del 90%. En pacientes que sufren una insuficiencia respiratoria, hipercapnia con riesgo de hipercapnia, los niveles de saturación de oxígeno deberán situarse entre 88 y 99%, siempre controlando los niveles de dióxido de carbono con el fin de evitar los riesgos asociados a la hipercapnia. Las complicaciones de la oxigenoterapia cubren un gran campo de actuación, siendo de vital urgencia en algunas ocasiones. Sin embargo, al igual que ocurre como todas las indicaciones médicas, el manejo por parte de enfermería ha de ser riguroso, evitando los riesgos asociados al uso de oxigenoterapia. Las principales complicaciones pueden ser riesgos físicos, que incluye aquí los traumatismos de las máscaras, sequedad de las mucosas nasales y oculares, así como el desarrollo de UPP en los puntos de apoyo de dispositivos. Retención de dióxido de carbono. Este fenómeno se produce con mayor frecuencia en pacientes con antecedentes descritos de hipercapnia. La depresión respiratoria, que es la hipercapnia anteriormente descrita, puede ocasionar alteraciones en el sistema nervioso central. La atelactasias, estas generalmente ocurren con niveles de FiO2 superiores al 50%. Su aparición se ve influenciada por la disminución de nitrógeno en el aire inspirado. Las infecciones, se debe respetar la higiene en el manejo de los dispositivos como en el mantenimiento de los mismos, con el fin de prevenir infecciones secundarias a su uso. Los dispositivos de oxigenoterapia, estos, una vez que sea evaluada y indicada la necesidad de insaturación de oxigenoterapia, hay que definir el equipo a través del que se administrará el mismo al usuario. También dice que las técnicas que se emplean en la actualidad permiten aumentar la concentración de oxígeno y la presión del gas inspirado. El dispositivo a seleccionar dependerá de las características y necesidades del cliente o el paciente. El criterio más usado para clasificar los sistemas de oxigenoterapia es el flujo de la mezcla gaseosa que llega al individuo. Estos pueden ser de bajo o alto flujo. Empezamos con los de bajo flujo, que son sistemas que se caracterizan por la inhalación por parte del paciente
por parte del paciente de aire enriquecido con oxígeno al mismo tiempo que da aire ambiental. Está indicado en usuarios con capacidad respiratoria con patrón estable, frecuencia respiratoria y volumen corriente en rangos normales. Las cánulas o gafas nasales, mascarilla simple y mascarilla con reservorio son los sistemas de bajo flujo más comúnmente utilizados. Para empezar, tenemos las gafas nasales. Sus indicaciones pues son pacientes con necesidades de oxígeno a bajas concentraciones, enfermedad aguda o crónica con hipoxemia y dificultad respiratoria leve, oxigenoterapia a largo plazo y recuperación post-anestésica. Sus características principales de las gafas nasales son la interfase de administración de oxígeno más sencilla, elaborada con tubos plásticos ligeros y flexibles, que consiste también en una extensión de dos puntas de entre 0.5 y 1 centímetro. Permite hablar, comer, dormir y expectorar sin interrumpir el aporte de oxígeno. Tiene un bajo costo económico y no tiene látex. El flujo y el FiO2 que tienen estos dispositivos es que aumentan la concentración de oxígeno inspirado entre 34% por cada litro por minuto de oxígeno administrado. Se deben suministrar entre 1 a 4 litros por minuto, alcanzando niveles de FiO2 al 24 al 36% de oxígeno en adultos. Sus inconvenientes, su eficacia disminuye en inspiraciones bucales o durante el sueño. Se desaconseja su utilización en flujos mayores a 4 litros por minuto, debido a que el flujo rápido de oxígeno ocasiona resequedad, epistaxis e irritación de las fosas nasales. Los cuidados que como personal de enfermería debemos de tener es controlar regularmente la posición y el ajuste de la cánula nasal, comprobar que las fosas nasales se encuentran permeables, vigilar los puntos de apoyo de la cánula y revisar regularmente la concordancia. Y mantener limpio, por supuesto, el dispositivo. Ok. Antes de pasar a los de alto flujo, aparte de las gafas nasales, contamos también con las mascarillas simples, que estos tienen un flujo más, que es de 5 a 8 litros por minuto, y va a tener en flujo en FiO2 del 40 al 60%, dependiendo de los litros por minuto. Esto es en las mascarillas simples. En las mascarillas con reservorio, que igual es uno de los dispositivos de bajo flujo, pueden alcanzar altos niveles de FiO2, que es del 90 al 100%, y el flujo de oxígeno es suministrado, es mayor a 10 o 15 litros por minuto. Y ahora sí, con los de alto flujo. Los sistemas de alto flujo se caracterizan por el aporte constante de la concentración de oxígeno independientemente del patrón ventilatorio del paciente. Aportan el requerimiento inspiratorio total del paciente, por lo que no necesita de la inspiración conjunta de aire enriquecido con oxígeno y aire ambiental, a diferencia de los dispositivos de bajo flujo. Para empezar, y el más importante, tenemos la mascarilla Vestimax. Sus indicaciones son hipoxemia moderada con requerimientos altos y estables de oxígeno, retención de CO2, y está indicada en los pacientes que se deban asegurar el aumento de presión arterial de oxígeno. Tiene el flujo y el FiO2, que es suministrar un nivel de FiO2 constante, alcanza niveles de FiO2 entre el 26 y el 50%, correspondientes a flujos entre 3 a 15 litros por minuto. Las características es que se trata del sistema más representativo de los dispositivos de alto flujo. Cubre la demanda total respiratoria del paciente, contiene unos orificios laterales que estos posibilitan la salida del aire exhalado al exterior. La mascarilla es de plástico sencillo con un almohadillo que facilita la adaptación anatómica y mayor comodidad para el usuario. Abarca la nariz, boca y mentón del paciente de igual forma y se ajusta a través de la cinta elástica trasera por debajo del pabellón auricular.
y igual no contiene látex. Ok, para seguirles describiendo la mascarilla Vestimax, tiene unos inconvenientes, que es poco confortable y generalmente mal tolerada. Tiene dificultad para la comunicación oral y la dificultad expectoración. Ajá. Igual en estas encontramos en los de alto flujo las cánulas nasales de alto flujo, que estas tienen o suministran un FiO2 constante y alcanzan niveles de FiO2 superiores al 50%. Su flujo es de 2 litros por kilo de peso en un máximo de 60 litros por minuto, comenzando generalmente con flujos de 35 litros por minuto. También igual contamos con otros dispositivos de oxigenoterapia, que son el balón autohinchable AMBU y el tubo ENT, la campana de oxígeno, la tienda facial y una mascarilla traqueotomía. Y esto sería todo sobre oxigenoterapia.